Agente, esto es un mensaje secreto. Iniciando. Infancia, juegos, familia, hijos, juego de rol, imaginación, trabajo, pensamientos, amigos, compañeros, pareja, ficha, crítico, interpretación, rol. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos a un mensaje secreto, ya sabéis, esas pequeñas píldoras, aunque ya veremos si esto es grande, pequeño, mediano o super size me, pues que os vamos soltando de vez en cuando, entre lunes y lunes, entre directo y directo, pues para que lo podáis escuchar cuando queráis y no os olvidéis de que estamos aquí todavía en vuestros audioreceptores. Y bueno, pues hoy es uno de esos mensajes secretos en los cuales pues no voy a estar solo aquí el Chucky alone, sino que vamos a traer a alguien invitado desde fuera y la verdad es que es un auténtico placer tener con nosotros al que, bueno, yo considero casi ya, sigo su canal ya desde hace mucho tiempo, seguro que muchos de vosotros también lo habéis visto, lo conocéis, yo lo considero ya el filósofo del rol, porque últimamente la verdad es que hace unos vídeos realmente hipnóticos, ¿no? Que no paran de darle al coco. Y bueno, tenemos con nosotros a Sirio Sesenra. ¿Qué tal, Sirio? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros, contigo en este caso. Bueno, pues invitado a la base, como digo, porque muchos de los agentes de la base pues escuchamos y vemos tus vídeos, tus filosofías roleras y tus ideas de cabeza y tus conclusiones. Y bueno, realmente nos encanta, nos gusta y a mí personalmente me dejas muchas veces, como digo, hipnótico escuchándote sobre lo que estás hablando, sobre lo que estás diciendo, que muchas cosas son cosas que hemos pensado en algún momento, pero tampoco nos habíamos parado quizá a poner unas premisas y a argumentarlo un poquito pues bien hecho, ¿no? De alguna manera. Siempre han sido como conceptos que teníamos en la cabeza. Aparte también de las partidas que tienes pues a través de internet, porque el jugar online creo que ha sido también un descubrimiento tuyo del tema de los juegos de rol y son muy interesantes. Podéis encontrar, aquellos que nos estéis escuchando, todo este material del que estamos hablando en su canal de YouTube, Sirio Sesenra, tal cual. Lo podéis buscar y podéis ver ahí todo el material o a través de su blog, que también, aunque ahora lo tienes un poquito paradito, pero es lassemillasdecaocao.com. Pues genial, pues ya sabes que soy un amante de las dispersiones sin sentido. Entonces, estar aquí con los Monty Python del rol hablando sobre cualquier cosa es una maravilla. Intentaremos que sea lo más divertido posible, ¿eh? Eso sí, eso siempre. Que por cierto, lo de los Monty Python del rol me encanta, tío. O sea, me encanta, tengo que decirlo. O sea, ese apodo que nos dejaste tú, pero que entre nosotros lo hemos adoptado, pero vamos, al 100%. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el rol y la familia y el trabajo, es decir, las circunstancias un poco pues de obligación o, por decirlo de alguna manera, que tenemos alrededor un jugador o un director de rol y cómo eso pues influye en nuestra, digamos, salud, en nuestro hobby y en cómo vivimos el juego de rol, cómo lo podemos jugar, en qué momentos, qué consejos podemos dar. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema.
Bueno, os podemos ir tocando la periferia, ¿no? Para ir después metiéndonos en núcleo duro Vale. y hacer consideraciones. Sabemos que el rol es un elemento pasional. A menudo hay que destacar, muchas veces pensamos quizás que todos los que jugamos a rol somos unos apasionados, espectaculares, y no es así. Hay mucha gente que lo toma como un hobby y secundario en sus vidas. Bueno, a todos esos no nos vamos a referir hoy, supongo. a quienes juegan a rol pues de forma distraída, solamente para tener un poco de contacto social con amigos y etcétera. No. Intentaremos hablar más de los que sienten el rol como una pasión que es peligrosa porque puede arrastrar sus vidas sin darse cuenta a desproporcionar la inversión de tiempo que tienen, de su tiempo personal, de su tiempo privado, bien sea de estudio, de familia, con respecto a los niños, etcétera. Yo me considero ese perfil del que tú hablas, ¿no? Una persona que el rol para mí, por ejemplo, es mi hobby. Es posiblemente de los 3-4 hobbies a los que me dedique es uno de los que más tiempo le meto y más pasión y más indago en él cada día más, la verdad. En general los juegos de mesa, pero en concreto los juegos de rol. Todo lo que sea juegos de sociedad me ha fascinado desde siempre, ¿no? Pero para mí, claro, los juegos de rol tienen un aporte en cuestión que potencia una de mis características principales, que es la creatividad. Entonces me considero una persona que le gusta crear, que le gusta darle vueltas a lo que otros han creado y bueno, pues los juegos de rol me suponen casi una herramienta para entrenar un poco el músculo del coco, ¿no? Darle un poquito al seso y estar, como tú dices, constantemente pues pensando en cómo hacer las cosas, cómo la gente está resolviendo los nuevos sistemas, cómo son las novedades, qué es lo que le va interesando al mercado, etcétera. O sea, un montón de conceptos relacionados con los juegos de rol que te van dando la vuelta. Bueno, la prueba está en el propio podcast, ¿no? O sea, ya no tengo podcast de cualquier otro de mis hobbies, sin embargo sí que tengo un podcast relacionado con esto, ¿no? Que se convierte en algo muy personal. A mí me parece algo extraño con el rol, y es que yo creo que no me lo esperaba. No me esperaba que me pasase esto con los juegos de rol. Me sentía mucho más libre cuando era adolescente y empecé a jugar. Me sentía más dueño de las decisiones sobre el rol. Y ahora, después de tantos años y de haber pasado tantas cosas, pues, jugando a rol, haber utilizado el rol para tantas cosas distintas, tengo la sensación de que al mirar atrás y ver el camino recorrido y mirar a un lado y ver los compañeros, ¿no?, que te han tocado en la vida, el rol es un compañero, es una especie de constructo extraño y no me lo esperaba. No hay nada que siga a mi lado como el rol. No hay ninguna otra abstracción. Por eso no lo puedo considerar un hobby, lo considero algo más. Sí, una pasión artística, yo creo que es lo más cercano. Sé que hay gente que se echa las manos a la cabeza, ¿no?, con esta idea, pero pues es que quizá nos faltan palabras para definirlo, no lo sé. Y creo que es por haber estado ahí en momentos tan difíciles de la vida y en momentos tan felices, y estar en los dos lados de la balanza, tanto en lo triste, penoso y duro y en lo solitario, diría incluso, ¿no?, porque el rol tiene tanto funciones sociales como muy, muy solitarias, sobre todo si eres directora o director de juego, ¿no? O estás construyendo mundos o te gusta el world building, como en momentos muy alegres, muy felices, de júbilo, y probablemente no haya momentos más felices que aquellos que pasas en éxtasis con los amigos. Sí, al final la partida de rol es un 10% de todo lo que es el juego de rol en sí para ti como persona. Es decir, en el momento tú te planteas que quieres, pues dicho de alguna forma, dirigir una partida con tus amigos, que para ellos a lo mejor simplemente va a ser pues echar la tarde y jugar lo mejor posible, pues para ti ha sido una inversión de tiempo, de documentación, de constantes cambios, incluso en mi caso, por ejemplo, hasta incluso de dibujar, ¿no? Y al final te das cuenta de que todo el tiempo que has invertido leyendo, preparando, escuchando, etcétera, al final luego la partida como que parece que se pasa en un plis plas, aunque hayas estado un par de horas o 3 horas o 4, las que sean, ¿no? Lo que dure la partida, incluso a veces ni siquiera es la partida conclusa, es un trozo de lo que te estabas preparando, ¿no?, de alguna manera. Totalmente. Hoy en día... Y todo lo que envuelve eso, todo lo que envuelve la partida es esa pasión, ¿no?, que dices tú.
Ahí está. Iba a comentar que hoy en día es muy fácil encontrarse dentro del escritorio. Pues son dos imágenes, estas que voy a describir rápidamente, que me parecen muy bonitas las dos. Es muy fácil encontrarte preparando tu partida y tener 712 pestañas abiertas en el navegador de Wikipedia y de páginas, y cuando te das cuenta es una abominable cantidad de datos. Y esto es lo que pasa hoy en día, ¿no? Pero hace 15 años, cuando no teníamos Wikipedia ni nada, estábamos en la biblioteca y la estampa era parecida. En la biblioteca pública tenías libros, enciclopedias, manuales de cosas donde te preguntabas, pero ¿cómo funciona un gremio de carpinteros del siglo XIII? Y estabas así buscando libros. Entonces, está claro que es una pasión que mueve mucho en solitario, aunque no lo parezca. Mueve mucho, pide mucho de ti. Y si tú te dejas llevar y si le ofreces, si le das lo que te pide, acabas dedicándote a ella muchísimo. Vale, pues vamos a hablar un poquito precisamente de esa dedicación que está asociada con el tiempo. El tiempo, porque a mí personalmente lo que me ha pasado es que, como tú bien decías, en tu adolescencia, pues yo empecé a jugar de adolescente. Cuando empiezo a jugar tengo mucho tiempo libre, porque en aquel momento simplemente eres un estudiante, tenías muchas tardes libres, luego ya pasas a instituto, luego pasas a la carrera, sigues teniendo bastante tiempo libre. En la carrera ya menos, porque ya yo empecé ya a hacer trabajos o a trabajar en diferentes áreas. Pero bueno, seguía habiendo mucho movimiento y tal, entonces te podías permitir no solamente jugar, sino leer lo máximo que podías, tal. Lo que sí que es cierto es que pues tenía menos economía, por lo tanto mis juegos de rol y los juegos de rol de mis compañeros o de mis amigos jugadores pues eran mucho más limitados de lo que hay ahora. Yo recuerdo que a lo mejor en mi casa, con cierta edad, como mucho yo tenía 3 juegos de rol en mi casa, con algunos de sus suplementos o no. Entonces casi todo lo que rodeaba esos juegos pues era material que tú te creabas o que directamente, pues como tú decías, cogías de la biblioteca, fotocopiabas, te guardabas. Era material que no tenía nada que ver en sí con el juego. O sea, quiero decir, no era del juego, editado por el juego, pero sí que era de lo que hablaba el juego, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, ahora lo que me pasa es al revés. Yo ahora mismo giro mi cabeza, veo mi estantería y digo, bueno, aquí, pues así a ojo, sin contar, te diría que hay más de 25 títulos de rol detrás mío. Pero sin embargo, al final, al cabo de un año, no he dirigido más de 2 o 3 juegos de estos que tengo detrás. Claro, es una contradicción extraña, ¿no? Pero hay una pasión, entiendo, en ti de coleccionista y de lector que te hace también tener los manuales, disfrutarlos, valorarlos. A mí cuando era adolescente me pasaba parecido, aunque no lo expresaría como tú. Sí es cierto que tenía mucho tiempo, pero ese tiempo no me pertenecía. Yo tendría que haber sido estudiante, pero no lo fui. Todos en mi grupo de juego, éramos 4, abandonamos prácticamente nuestros estudios por jugar a rol. Y cuando, claro, empezamos con ese rozamiento intenso, teníamos sensación de que nuestro tiempo era muy flexible, era muy elástico, que teníamos mucho tiempo por delante y empezamos justo en el lado opuesto al que me encuentro ahora mismo. Ningún equilibrio, absolutamente todo dedicado al rol, todo el tiempo. Y claro, eso significó dejar los estudios literalmente de lado, ¿no? Solamente por estar jugando, pero no estudio solo, también con nuestro grupo de amigos, con todo el ambiente callejero en el que nos encontrábamos en aquel momento en Pontevedra, poco a poco fuimos saliendo de él y apartándolos para aislarnos nosotros jugando a rol. Y acabamos jugando a rol, pero decenas y decenas de horas seguidas en días consecutivos, de forma yo diría que insana hoy en día, pero maravillosa, ¿no? Nos recordamos con una nostalgia estupenda el grupo de colegas. Bueno, y ahora tenemos menos tiempo por el tema de un poquito del trabajo, que no es un trabajo dedicado a los juegos de rol, creo que ni en tu caso ni en el mío, y luego por el tema de la familia, las responsabilidades con las que vas creciendo y bueno, pues las responsabilidades que vas adquiriendo tú a lo largo del tiempo, de alguna manera. O sea, ¿de dónde sacamos el tiempo para poder jugar? ¿De dónde sacamos el tiempo para poder crear, para poder preparar, para poder leer, ¿no? Da la sensación de que es egoísta. Se convierte en una actividad egoísta jugar a rol si no tienes atención, si no estás alerta a cómo gestionas tu tiempo, porque puedes estar jugando demasiado y que tu familia empiece a padecerlo, que se genere un contrapeso.
Lo mismo con el trabajo. Puedes estar gastando demasiado tiempo en jugar a rol y dejar de ser atento con lo que estás haciendo, con lo que al final lleva dinero a tu casa, ¿no? Y te permite tener la vida que tienes dentro de lo que cabe. La gestión del tiempo parece algo muy sencillo que damos por sentado, pero se nos puede escapar de las manos. De hecho, lo más probable es que nos escape, porque el rol es pasión. Para los que vivimos el rol como una pasión, es así. Y una de las grandes facultades de la pasión es nublar la mente. Bueno, normalmente, además también porque lo ves con compañeros y hablas con ellos, muchas veces al final lo que nos quitamos son horas de sueño, porque al final le dedicamos el tiempo práctico, por decirlo de alguna manera, se lo quitamos generalmente de nuestras horas de sueño o de donde antes hacíamos otro hobby similar o otra afición similar, pues también la anulamos por esto. De alguna manera, al final te toca elegir qué voy a hacer. ¿Voy a jugar al videojuego tal que también me vuelve loco? ¿O me voy al gimnasio? ¿O me quedo en casa preparando las partidas de rol que voy a tener para estos meses? ¿No? Es un poco... Pero por otro lado también tienes el cansancio. No solo el cansancio de lo que ya llevas, pues a lo mejor porque estás trabajando, porque llevas a lo mejor unos días excesivamente apretados, sino porque incluso le has dedicado ya algún que otro día a quedarte un poco pues en vela para poder trabajar, ¿no? ¿Tú Sí, eso cómo además, lo llevas? depende. El rol a veces es exigente, es demasiado exigente y no nos damos cuenta tampoco de la presión que conlleva, por ejemplo, si eres directora de juego, ¿no? Porque, oye, leerte el manual, un manual nuevo, leerte el manual, ofrecer una partida preparada. Si hablamos de partidas clásicas donde la directora tiene que hacer una preparación a la partida intensa, la vida nos pide tiempo. Muchas veces llegamos a la partida casi que corriendo, con la misma sensación de estudiar el examen el día anterior. Y claro, para nosotros esto es algo que debe de ser disfrutable. Debemos llegar allí tranquilos, no ser relajados, con sensación de vamos a pasar un buen rato aquí entre colegas, entre amigos, y no tener que robarle tiempo al sueño o tener que robarle tiempo a otras cosas. Porque si no, al final lo que convierte al rol es en algo que nos está sectorizando, está compartimentando nuestra vida y haciéndola excluyente. En el momento en el que tus amigos, tu afición, tu hobby y tus discursos, tu conversación gira todo en torno al rol, es un momento preocupante. Es un momento donde tendrían que saltar unas alarmas internas que te digan, oye, ¿se te está quizás yendo un poco la cabeza? ¿Estás convirtiendo tu vida en algo completa o demasiado enfocada solo a esto? Yo creo que no es tan complicado encontrar un equilibrio. Lo que es complicado es llevar a cabo todo lo que quieres o todo lo que llevas en mente. Quiero decir, al final, a mí personalmente lo que me pasa es que llevas en mente bastantes cosas. En cuanto te cae un manual en las manos, empiezas a leerlo, ya te empieza a volar la imaginación, ya empiezas a crear pequeñas semillitas dentro de ti que dices, guau, pues si esto me pongo a plantarlo, pues empieza a crecer, ¿no? De alguna manera. Pero luego al final tienes que ser realista. Todas esas cosas que llevas en la cabeza vas a tener que seleccionar la que tú quieras o la que tú se consense con tu grupo de juego o la que a ti más te apetezca. Y al final es lo que vas a hacer realmente, ¿no? Porque no tienes muchas más opciones tampoco. Claro. Luego, ¿cómo crees tú que reaccionamos los jugadores o los directores a esa falta de tiempo? Yo creo que la mayor parte de las veces es difícil. Voy a generalizar y es una necedad porque es imposible saber cómo reaccionamos todos, ni siquiera una media, pero desde la imaginación creo que reaccionamos sin ser muy realistas. No somos realistas. Son como los compromisos de Navidad, ¿no? Ahora que se acercan las fechas. El realismo es que el tiempo bien equilibrado, con el equilibrio de cada uno, porque ya también somos tan distintas las familias, pasa por dedicar al rol mucho menos tiempo de que nos gustaría. Mucho menos tiempo. Sobre todo si queremos tener aficiones diversas y no solamente dedicarnos al rol, ya, yo qué sé. Hay roleros y roleras que se dedican pues, al alpinismo, a la escalada, tienen un grupo de música, algunos hacen maquetas en 3D, hacen otras cosas, sin más. Claro. Entonces, ¿en qué momento tú repartes? ¿Existe ese momento en el que repartes el tiempo? ¿Te has permitido tener un momento en el cual dices, hey, aquí esto hay que gestionarlo? Requiere un instante de gestión, requiere que nos paremos, nos sentemos. Pues creo que probablemente para los roleros que somos mayorcillos ya y tenemos familia, para los jóvenes también, pero la posición es distinta, y tenemos familia, el mejor momento o el momento más
práctico para visualizar esto es el reparto de las tareas del hogar. Ujú. Esto relacionado con la gestión del tiempo libre. Este momento existe un momento donde uno se para a pensar y a distribuir. Pues igual que distribuyes los puntos de tu hoja de personaje y dices, oye, tengo tanto tiempo libre, tengo que dedicarlo a esta serie de tareas, esta es mi lista de cosas, y tengo que repartirlo de forma no solamente satisfactoria para mí, sino justa para todos los implicados. Yo creo que la mayor parte de las veces esto no lo hacemos. No sé cómo lo ves tú. No, yo personalmente no lo hago. Yo sí que es verdad que, digamos, que hacer las tareas que tienes que hacer y muchas veces dejas alguna por hacer o tal, porque también, quieras que no, yo considero que yo personalmente, por ejemplo, pero creo que muchos nos refugiamos en el rol también como una manera de evadirnos un poco de toda la presión de la responsabilidad. O sea, es decir, que al final es como tu momento en el que te vuela la cabeza, te vuela la imaginación, te pones a leer lo que tú quieres y esa descompresión de la presión real que tenemos en el entorno, pues es necesaria de alguna manera. O sea, en algún momento la tienes que hacer, porque si no lo haces, pues hay pequeñas consecuencias que no es que sean dramáticas, pero sí que tienes cierto estrés, tienes ciertas ganas por leerlo y tienes la cabeza un poco pensando en eso, por leer lo que quieres leer o por escribir lo que quieres escribir o dibujar lo que quieras dibujar o preparar lo que sea, ¿no? Entonces tienes como un pequeño malestar. No sé cómo explicarlo. No lo voy a llamar mono, no es un mono, ¿vale? Pero sí que es un run constante que hasta que no lo sacias de alguna manera, pues estás ahí. Luego a lo mejor lo sacias y ya pasa un tiempo y hasta que no tienes otra vez la inquietud de volver a escribir algo, de volver a revisar algo, de volver a leer, pues no pasa nada. Tú vas haciendo tu vida más normal, por decirlo de alguna manera. Pero en el momento, ese momento de descompresión yo creo que es necesario y depende cada cual, pues puede ser necesario cada 2 días o cada mes o una vez al mes, no sé, ¿sabes? En mi caso, por ejemplo, yo tengo que estar leyendo o viendo algo sobre rol prácticamente cada semana. O sea, cada semana, cada 15 días tengo que estar pues leyendo algo, cogiendo otro manual, revisando otro que ya había leído, escribiendo algo, las ideas que me vienen a la cabeza, etcétera, ¿no? Claro, a eso podríamos llamarlo tiempo duro, que es tiempo real que tú dedicas exclusivamente a eso. Pero ¿cuánto tiempo blando ofreces también? Que son momentos de estar pensando, dispersiones, distracciones a lo largo de todas las 24 horas del día que dedicas o de repente se proyectan al rol. Bien sea un personaje, una partida, un manual, de repente tienes una idea o estás viendo algo y se produce un momento de asociación con el rol. Y en vez de estar disfrutando esa cosa, la asocias a una partida y te planteas cómo aprovecharla para tu partida y cosas por el estilo. Bueno, yo creo que eso es un poco focalización del problema, ¿no? O sea, quiero decir, cuando te pasa algo y entonces empiezas a ver a tu alrededor y parece que como a más gente le pasa lo que tú antes pues no lo veías con tanta claridad, ¿no? Esa sensación de que lo que te está pasando, lo que estás viviendo en tu alrededor, como lo estás viviendo tú, pues hay más gente que lo está viviendo, ese tipo de ideas. El otro día lo estábamos hablando hace un par de programas, de que pues estábamos jugando a Cultos Innombrables y cualquier noticia que veías en la tele o cualquier programa o de podcast que estabas escuchando pues de tipo documental o lo que sea, enseguida te lo llevas a esa ambientación y le das un sentido y piensas que de ahí puede salir una posible aventura o un posible personaje, etcétera, ¿no? Y sí que es cierto que te lo llevas ahí inconscientemente. Claro. Para mí la óptica, eso ha cambiado un montón, la reflexión sobre eso, porque cuando empezaba en esto del rol y tuvimos la etapa obsesiva, todo lo que consumíamos estaba dirigido al rol. Y con consumir digo por los 5 sentidos. Encontrabas algo, tenías el efecto Amelie, ¿no? Metes la mano en el saco de judías y te planteas cómo describir eso en la partida de rol para que los jugadores lo pillen siendo algo virtualizado a través del tacto. ¿Cómo puedo transmitirlo? Ves un paisaje, te planteas cómo describirlo. Y hasta que llegabas a escenas absurdas, cosas que nunca jamás ibas a necesitar en una partida, pero tú estabas intentando triturarlas para después poder ofrecérselas a los jugadores de alguna manera, ¿no? Y eso era invasivo, es una forma de pensar completamente invasiva. Al final yo estaba en mi trabajo y estaba pensando en cosas para el rol todo el rato.
se había convertido en un run run de fondo en mi cabeza, imparable, que yo creo que consumía, pues no sé, pero el 80% de mi energía. Eso cuando eres adolescente, pues mira, puede que no sea tan malo, aunque destruya un poco tus estudios, pero puede tener menos importancia relativa a la gente inmediata de tu entorno. Pero cuando me descubrí, no hace tantos años, con mi hija pequeña en el parque infantil, yo jugando con ella y teniendo rol en la cabeza, ostras, me di cuenta de que no estaba al 100% con ella. Ajá. Y me sentí muy mal, me sentí muy miserable, por no... Además, es un momento en el cual miras atrás y dices, no es que no esté contigo al 100% ahora, cariño, es que llevo sin estarlo mucho tiempo. Ya. Y no me gusta. Ahora tengo la sensación de que merece mucho más la pena estar haciendo lo que estás haciendo, sea lo que sea, y estar concentrado en ello. Y cuando estés haciendo rol, concéntrate en rol. Y cuando te estés documentando, te estarás documentando. Pero que tu vida que tu vida contenga un proceso de fondo de documentación constante para tus partidas de rol, ahora mismo, por ejemplo, ya no lo veo sano. yo a lo mejor tampoco me he metido tan a ese nivel, ¿no?, de profundidad. Yo sí que es verdad que se me va la cabeza cuando suelo hacer algo mecánico. O sea, cuando suelo hacer algo que llevo mucho tiempo haciéndolo, no sé, por ejemplo, el trabajo, ¿no?, que dices tú, pues cuando hay una parte de mi trabajo que es muy repetitiva, por decirlo de alguna manera, y que es hacer lo mismo constantemente, ya sabes cómo hacerlo y tal. Cuando estoy haciendo ese tipo de trabajos, que puede ser desde pulir una superficie, por decir algo, eso lo suelo hacer mucho, ahí es cuando se me suele ir mucho la cabeza, ¿no? Cuando no estoy pensando en lo que estoy haciendo exactamente de mi trabajo. Hay otra parte de mi trabajo, como pues, cuando estoy ilustrando, que sí que tengo que tener la cabeza muy centrada en eso, porque estás utilizando, pues eso, las técnicas de dibujo y tal, que es al final técnicas constructivas, y tienes que estar muy atento en ese momento, muy concentrado. Pero cuando estás puliendo una superficie, cuando estás barriendo una zona, cuando estás limpiando una pieza, o simplemente, no sé, yo te hablo de mi experiencia de taller, ¿no? Pues a lo mejor barnizar una pieza, que simplemente es darle al pincel y tal, pues en esos momentos es cuando inconscientemente se te va la cabeza y ya estás pensando en la partida, ¿sabes? No piensas en la lista de la compra, no piensas en otro tipo de cosas que a lo mejor son más importantes. Sin embargo, sí que se te va la creatividad, ¿no? Y tienes como ganas de acabar ese trabajo que estás haciendo para escribir eso. De hecho, me suele pasar que, no te voy a decir las mejores ideas, pero casi las mejores ideas embrionales, eso sí, las tengo en esos momentos. O sea, en esos momentos de autobús, en esos momentos en el metro en el que no estás haciendo nada exactamente y de repente se te va la olla, en momentos pues de eso, de hacer algo mecánico y tener la necesidad en algún momento de apuntarlo, o bien en el móvil o bien en un papelito, de esa idea que has tenido, y luego ya la trabajarás. Sí, la inspiración te pilla donde sea, no tiene fronteras, las mismas fronteras que nuestra vida, no está compartimentada solo al trabajo, solo al escritorio, solo a la partida. La inspiración llega y más te vale tener un cazamariposas para pillarla, que no vuela. Sí, yo eso lo veo sano, ¿eh? Eso sí que lo veo bien, porque además, a ver, a no ser que tengas un trabajo, un oficio peligroso, si eres soldador, puede que José nos esté escuchando, si eres soldador y estás soldando una plancha de acero de, no sé, de 1500 kilos, pues no pienses en rol, dedícate a soldar, por muy mecánico que sea. No, yo te aseguro que si yo enciendo la sierra para cortar un tablón, estoy pensando absolutamente al 100% en eso, en cuánto mide lo que tengo que cortar y dónde está la hoja de la sierra. Y yo iba con una partida de rol en la cabeza, o iba interpretando un personaje, iba completamente poseído por un personaje, jugando mi personaje, hablando como él, hablándole a los jugadores, o sea, para mí era algo muy, muy, muy habitual y muy integrado en mi vida. Uh-huh. Y claro, me pasa lo mismo, la sensación final no es sano, uh-huh. no es productivo tampoco, porque la sensación, si lo que buscas al final es que todo se manifiesta en la partida con un gran rendimiento, digamos, y más productivo, no estás consumiendo un montón de tu tiempo mental y no vale para nada. A mí me gusta mucho utilizar una metáfora, que es la del pintor. Uh-huh. Imagínate que la jugadora o el jugador de rol sea un pintor. Entonces, es un apasionado de la pintura y no llega a ser un pintor profesional, pero oye, casi, en este caso, digamos que el símil de ser profesional
no es que te compren los cuadros, es que tus jugadores los juegan, ¿no? Entonces, ¿qué excusas pone el pintor para seguir pintando? Cuando dan las 5 y dices, oye, que es el momento de recoger a los niños, y tú dices, pero es que estoy en plena inspiración, cariño, ahora no puedo dejar este cuadro, porque si lo dejo... Vale, ese tipo de comportamientos son los que para mí son peligrosos. Cuando estás intentando, o sea, cuando gastas mucho tiempo de tu vida en explicarle a tu pareja por qué significa el cuadro, por qué lo has pintado y lo que representa el cuadro. Y claro, dices... Lo que supone para ti, ¿no? Eso. Claro, lo que supone para ti. Y, a ver, es delicado porque es muy importante para ti pintar, pero claro, uno está sobreexcediendo su importancia. No puede pasar por encima de la importancia familiar y la importancia pues, del trabajo, laboral, etcétera. Yo en mi caso, porque además precisamente me dedico a esto que estás hablando, o sea, esto de pintar, de modelar, de construir y tal, a mí me ha pasado durante mucho tiempo. Lo que pasa es que con los años pues aprendes un poquito a decir, no, hasta aquí, hasta tal hora voy a intentar y si acabo antes, pues mejor. Quiere decir que si consigo el objetivo pues en menos tiempo, pues muy bien, incluso me iré antes si hace falta. O si le tengo que dedicar más tiempo, intentar racionarlo y decir que, bueno, pues mañana será otro día y seguiremos mañana y tal. Pero sí que es verdad que hay momentos de esto no lo puedo dejar. Eso a mí me ha pasado, vamos, infinidad de veces. Claro. Con infinidad de trabajos, ¿no? Lo que pasa es que intentas que sea siempre de la forma, pues cada vez controlarlo tú personalmente más, ¿no? Tener claro que tienes un tiempo para ese trabajo y luego otro tiempo para el resto de cosas de la vida. Ahora como pintar es algo físico, puedes pensar en ello mucho, no lo sé. No siento ninguna pasión por la pintura a ese respecto. Pero jugar a rol es algo mental. Puedes estar enfrascado en el rol muchísimo más tiempo del que nos da la metáfora de la pintura. Sí, entonces sí. Puedes estar poniendo excusas y dilatando acontecimientos todo el rato con la excusa de que tu pasión te lo pide, de que en un momento nada más tienes una buena idea, etcétera, etcétera. Para mí, el ser puntual con las horas de las partidas y el tiempo que se le dedica a la partida física se ha convertido en algo muy importante. Ajá. Porque el tardar es tener a mi familia esperando que yo vuelva. Es tener a mi familia esperando en una especie de limbo temporal que no se merecen. No se merecen vivir. No se merecen estar esperando a que papá o a que su pareja llegue retrasándose una hora o una hora y media. Correcto. Ese tipo de puntualidad hoy en día me parece como severamente importante. Y lo mismo con la proporción tareas de la casa, tiempo dedicado al rol. Es decir, tú eres una persona adulta, vives en una casa, tienes que gestionar la casa de forma equilibrada y compartida con tu pareja. Bueno, pues no puede ser que en la gestión de la casa se introduzca un hobby, que sea el tiempo dedicado al rol, por mucho que sea una pasión extraordinaria. Claro. Eso está por un lado, ¿no? Y por otro lado está el que es mi responsabilidad poder expresarle a mi pareja lo muy importante que es para mí jugar a rol. Que no lo vea como un simple hobby, que no lo vea como una evasión mental infantil, que no lo vea como, no sé, un capricho que tengo como hombre posadolescente que no llega a una etapa adulta. O sea, que lo valore de verdad, porque para mí es mucho más, ¿no? que cualquiera de estas cosas. Entonces es complicado el equilibrio, ¿eh? Es complicado. Sobre todo, creo, porque ese equilibrio te exige vivir lo que dices. Tienes que vivirlo. No puedes intentar ser adulto y comportarte como un niño. No puedes decir que es muy importante para ti una pasión como el rol y después infravalorarla, ¿no? Bueno, ¿y qué soluciones le damos? Porque también ten en cuenta que cuando nosotros estamos en esa situación de casa, de familia y tal, yo, por ejemplo, no tengo descendencia, no tengo hijos, sí que tengo pareja y, por supuesto, tengo que respetar sus horarios de trabajo, los míos, etcétera, todo este tema. Sí que tengo una casa, sí que tengo unos gastos, etcétera. Pero es que, claro, conforme tú estás en esas circunstancias, tu grupo de juego, la gente con la que tú juegas, normalmente también está en esas circunstancias. Puede ser que si sois 6, pues a lo mejor 4 están como tú
y uno está más libre y otro está más atado todavía, porque aún puede ser que tenga más hijos o simplemente que tenga un trabajo que le tenga que dedicar más horas o yo qué sé, que le haya pasado alguna cosa en su vida y necesite más tiempo, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo podemos gestionar eso? ¿Qué cosas podemos hacer por poner un poco de positivismo en la conversación, que yo veo que vamos ya al pozo, directos, ¿eh? Sí, oye, pues mira, para llegar al pozo y antes de entrar en lo que debemos hacer, te puedo poner un ejemplo que me pasó, que fue una de las cosas que me hicieron replantearme ya muy seriamente la dedicación de tiempo. Estaba yo en el ordenador diseñando un mapa para nuestro juego de rol. Y entonces tenía mi hija en aquel momento, pues igual tendría 4 años. Se me acercó y me tiró de la ropa y me dijo, papi, ¿juegas conmigo? Y yo le dije, no puedo ahora, cariño, porque estoy haciendo rol, no puedo. Y ella me dijo, papi, es que nunca juegas conmigo, siempre estás con el rol. Ya. Y me mató. Claro. Me mató. Pero me di cuenta de que me mató como 2 meses después. En el momento no. Y creo que ahí es donde va la parte positiva. Es decir, ¿cómo puedes solucionarlo? Oye, pues yo doy por sentado que cuando juego con un grupo de gente, mis escudos están bajados con esa gente. Porque jugar a rol es algo muy personal para mí. Entonces, no necesito tener una pose, no necesito que crean de mí nada en particular. Oye, soy humano, estoy lleno de defectos de lo más horrendo, muchos de ellos. Me gusta jugar con esos escudos bajados, ¿no? Que no haya ningún tipo de ideología extraña, no. Entonces, ¿por qué no hablar de forma abierta y directa sobre lo que nos duele, lo que nos molesta, de la forma más transparente posible? Asumiendo que yo no te quiero dañar cuando te expreso algo. Mi objetivo no es la venganza, no es la retribución, no es que hacerte entender a través del dolor lo mucho que me dolió a mí. No, nada de eso. Lo único que quiero es expresarte algo que me está afectando en nuestro grupo de juego y podemos llegar a acuerdos. ¿Cómo puede ser que yo jugando a rol, lo que hago al final son actos de empatía constantes con personajes ficticios? Estoy intentando entender a ese personaje y ponerme en su papel. Bueno, no voy a hacer eso con mi amigo que está sentado en la mesa. Claro. ¿Cómo puede ser? No voy a hacerlo con mi amiga, que está ahí, que la conozco desde hace... Es que aunque sea un mes, ¿vale? Pero que estoy compartiendo con ella una de las pasiones más importantes de mi vida. ¿No voy a tener empatía con su circunstancia? Sí, incluso con tu propia hija, como estás comentando. O sea, claro. te tienes que poner su rol también, ¿no? De alguna manera. Sí, es curioso, es como una especie de paradoja, ¿no? Cosas que podemos hacer para solucionar esta gestión de tiempo que usamos muchos de nosotros. Pues bueno, la verdad es que tenemos apuntadas unas cuantas. Pero bueno, principalmente yo creo que en esto coincidimos muchísimo. Desde luego yo he visto este cambio radicalmente, que es que hacemos que las partidas sean más breves y abandonamos posiblemente las campañas eternas estas que posiblemente en otros momentos jugábamos, ¿no? Sí que podemos hacer pequeñas campañitas incluso con cierta limitación y tal, pero intentamos que se autocierre todo lo que juguemos, porque sabemos que hoy jugamos pero no sabemos cuándo vamos a jugar próximamente. O sea, sí, aunque te pongas una fecha, ni siquiera tenemos muy claro que al final todos los integrantes de la mesa podamos estar ese día allí o lo que sea. Luego marcar un horario, o sea, unas fechas, cada cuánto vamos a jugar, ¿no? De alguna manera. Vamos a establecerlo en eso que a ti te gusta tanto decir del contrato social, ¿no? Sí, totalmente. Que yo estoy muy de acuerdo con ese concepto, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar nosotros 6 o nosotros 5, a ver qué grado de compromiso podemos aportar cada uno, ¿no? Hasta dónde nos podemos comprometer. Pues vamos a jugar, yo por ejemplo con el grupo que tengo ahora, que casi todos son de la base secreta, pues jugamos cada 15 días aproximadamente y entre semana. Y tenemos pactado que es entre semana y cada 15 días. Claro, ya te da el margen para tú, primero ya te despejas de la cabeza de cuándo voy a jugar, no estás constantemente hablando con los compañeros de cuándo teníamos que quedar. No, si ya habíamos quedado que era el día tal y luego dentro de 15 días el día tal. Y así, ¿no? O sea, ya tienes una fecha, ya te lo puedes programar todo con tiempo, etcétera. Y luego, pues, intentar cumplirlo. Claro, intentar, pues, a través de ese contrato social y por una cuestión de educación, no a última hora, pues, romper ese... Hombre, si es por algo muy importante, sí, pero
porque no me apetece ese día o porque, mira, al final me ha llamado no sé quién para ir a no sé dónde y bueno, pues intentar esas cosas evitarlas, ¿no? Cumplir un poco con ese compromiso. Totalmente. Además, si hay alguien que ha preparado tiempo, por el director de juego, la directora, etcétera, es muy doloroso que te cancele una partida que juegas cada 15 días con tus amigos con una justificación menor, digamos. Claro. Y luego también otra es pues ponerte a jugar a juegos, pues que ahora hay muchísimos del estilo, pues ponte a jugar sin ningún tipo de preparación, que son directamente, pues ya te dan mecánicas en las cuales los jugadores van creando los personajes, van creando el trasfondo, o simplemente que no hay un director de juego como tal, o el director de juego no tiene por qué preparar nada, etcétera. Eso también creo que aligera bastante las mesas de juego. Lo que pasa es que yo con este tipo de juegos, por ejemplo, tengo cierto problema. Me considero más clásico y creo que al final le quita mucha profundidad al rol en sí. Quiere decir, el tiempo que mis jugadores están investigando sus personajes que se han creado, que se crearon la semana pasada. Yo, por ejemplo, es que con mis jugadores soy bastante exigente. Hasta cierto punto, evidentemente, no les voy a apretar las tuercas más de lo necesario, porque al final lo que quiero es que se lo pase bien. Pero, por ejemplo, pues si vamos a jugar, yo qué sé, ahora vamos a jugar unas partidas de Black Sat que ya hemos pactado. Yo voy a ser el director. Pues yo ya con cierta antelación les he hecho que se creen los personajes como ellos quieran, pero les he hecho que me respondan una serie de preguntas, que se tengan que escribir un pequeño trasfondo, o sea, una serie de cosas que tienen que trabajarlas, que son deberes de casa, ¿sabes? Y eso lo tienen que hacer fuera de ese horario que hemos pactado, que es el horario de juego, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues a mí me gusta eso porque me da mucha profundidad cuando me meto en juegos, pues, no sé, un fiasco, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Pues sí, disfruto la partida y la hago muy bien y tal, pero como que me suponen más ligeras, más laxas, no me aportan lo mismo, ¿no?, que las otras. Es que yo creo que muchas veces cambiamos de juego, pero no cambiamos de estilo de juego, entonces es complejo. Si estamos acostumbrados a jugar largas campañas y vamos a cambiar a juegos breves de partidas de una sesión o dos, o que al menos son capitulares, más estilo serie. La campaña puede ser larga, pero cada 3 o 4 partidas hay una conclusión, como que se cierra un capítulo. Entonces vas teniendo la sensación de que no estás agobiado, ¿no? Porque tienes por delante ya aventuras imposibles donde ves que tienes que conseguir pues decenas de recursos, abatir personajes, llegar a localizaciones, para al final un punto final en el horizonte que no acabas de definir, que sería la conclusión de la campaña. No, pues lo haces más capitular y vas yendo pasito a pasito. Sabes que si se para en algún momento no se queda nada colgado, entonces pues más o menos, pero no cambiamos, es a donde iba nuestra forma de entender lo que es la partida y la ficción. Yo creo que los juegos que están dedicados o más enfocados a vamos a jugar ahora, abrir el libro y jugar, no ese open and play, te ofrecen un tipo de experiencia particular. Y si vienes con la mentalidad de largas campañas y profundidad de personajes, choca mucho, choca un montón. Claro. Es como si veías los capítulos antiguos de Oliver y Benji y en un capítulo pues no hacían nada. Entonces esta sensación de Dios, no hay progreso de ningún tipo, me exaspera. Eso no puedes permitírtelo en una partida de un día, no puedes. Ya, queda claro. Bueno, yo es mi opinión, ¿no? El problema que yo encuentro, ¿no? Que como que no me sacia, porque claro, para mí es muy importante en el rol el previo, o sea, es decir, la creación de todo previamente y la conclusión después y cómo se crea todo para la siguiente partida si la hay, de alguna manera, ¿no? Entonces, como eso también lo meto en el pack del rol, por decirlo de alguna manera, del juego del rol, pues claro, estos juegos todo eso lo obvian, o sea, es directamente vamos ahí y tal, que luego he tenido experiencias estupendas, por supuesto. No sé, hace poco estábamos jugando al Task for Murder y pues lo pasamos de coña, ¿no? Quiere decir que sin ningún tipo de problema y al final pues todo muy, muy guay. Pero sí que es verdad que a mí personalmente se me queda pues como flojito, ¿no? De alguna manera. Y luego otra solución que también tenemos, y que bueno, tú en eso tienes más experiencia que yo, son las partidas a través de internet. Porque claro, a lo mejor nuestro entorno cercano, pues con los que jugábamos antes ya no podemos jugar, con los nuevos jugadores tienen las complicaciones como tú
y a lo mejor para otras cosas puedes cuadrarte con ellos, pero precisamente para esto no. O todo el grupo no se puede, solo se puede unos pocos, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero sin embargo, pues gracias a Internet, gracias a Skype, gracias a Google Plus, etcétera, pues podemos jugar con gente en franjas horarias diferentes, con posibilidades diferentes, incluso con algo tan loco como de repente escribir en Google Plus que mañana quieres hacer una partida de 10 de la mañana a 2 de la tarde y que de repente tengas a 5 personas pues en menos de 3 horas que se apuntan a la partida, ¿no? Totalmente. Esto facilita mucho el jugar. Lo que no soluciona es el dilema de la proporción tiempo hobby, tiempo familia. No lo soluciona. A mí me gustaría pensar que sí lo soluciona, pero no es así. Los vicios siguen estando ahí. Uno puede estar jugando online y no estar dedicándose a lo que tiene que hacer también en su vida, en su casa, con su familia y demás, o con su trabajo y etcétera. El juego online, de hecho, quizás por su facilidad, puede resultar demasiado fácil, ¿no? El sentarte y jugar sin tener que salir de casa, sin tener que, no sé, que preparar una mesa, sin tener... Hay toda una serie de paradigmas que desaparecen, que en realidad son un consumo de tiempo enorme y que ahora pues ya no tienes. Puedes jugar en pijama, puedes jugar con cámara, sin cámara, pues vamos, la facilidad es estupenda. Y luego que una vez te adaptas a esta forma de jugar, la experiencia es buenísima. Para mí no... Antes, si bien al principio lo podía considerar una especie de metadona extraña del rol en mesa, hoy en día no. Para nada, para mí ya son como géneros distintos, con sus herramientas distintas, experiencias distintas, y me encanta, me chifla. Claro, claro. No, yo sí que lo veo un poco más como lo que tú dices. También tiene, claro, muchas veces cuando tú te juntas a nivel físico, social, con la gente, con tus amigos o con tu grupo de juego, claro, hay un tiempo de viaje, hay un tiempo de que tú vas a casa de alguien, a tu club, a tu asociación, a la jornada, donde sea. Hay un tiempo de espera de si uno se retrasa, el otro no llega, el otro está... Luego hay un tiempo de cháchara también, que es importante y necesario desde mi punto de vista. Uh-huh. Y claro, y luego la vuelta a casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, todo ese tiempo en las ciberpartidas como que es mucho más... Lo obvias. Sí que puede haber algo de cháchara al principio, sí que tal, sí que cual, pero yo las experiencias que he vivido es de conectamos, hola, tal, bien, tal, todo bien, y a jugar, o sea, directamente. Y hemos dicho que a las 2 horas cortamos y se ha cortado, ¿no? O sea, que claro, es esa inmediatez, ¿no? Pues eso, ese rascar el tiempo lo más posible, ya no la comodidad. Hombre, yo he cometido los mismos errores abusivos online que en mesa, con mi pareja y con mi familia, lo cual pues es bastante patético, ¿no? Al final, después de tanta experiencia y sigues cometiendo cagadas. ¿Por qué? Porque se produce una especie de... Para mí, cuando descubrí el rol online, fue una especie de renacimiento del rol en el sentido de que volvía a tener rol a demanda. Cuando yo pudiera jugar, tenía rol. Uh-huh. Y claro, eso en mesa es muy difícil de conseguir. Yo lo tuve solamente en aquel periodo adolescente obsesivo. Pero después, porque no hay gente, ¿no? O no hay tanta gente, o pues ya cuadrar horarios es distinto, la disponibilidad de jugadores online es tan grande que efectivamente tienes rol a demanda. Entonces, caray, hay que echarle autocontrol, hay que echarle gestión, hay que hablar mucho, hay que gastar mucho tiempo llegando a acuerdos y hablar con tu pareja, con tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Luego también vamos a hablar un poquito precisamente de eso, porque estamos constantemente hablando de la presencia de tu pareja, de tu hijo, de tu, yo qué sé, de tu compañero de piso, de quien tengas cerca, ¿no? En una primera instancia al que más le puedas influir en el tema de que tú juegues o no. ¿Cómo crees que nosotros le hacemos entender que esto nos gusta? Y luego otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando a la persona que está contigo pues también resulta que es una apasionada de esto? ¿Cómo hacerle entender? Es delicado. Porque muchas veces no hemos gastado, creo,
tiempo en elegir las palabras adecuadas para saber qué sentimos nosotros por el rol también. Ujú. Lo cual, pues, puede ser un Pablo Coellismo muy denso o puede ser un hecho muy cierto. A mí me costó darle... Yo tuve etapas de rechazar el rol Sí. y de amarlo, rechazarlo. Y fue todo un flujo social complicado, muy en base a mi entorno en aquel momento, ¿no? Había mucha gente que veía el rol como algo infantil, negativo, sin valor. Entonces, claro, yo, manso de mí, pues también aceptaba esos valores. Y si bien no lo rechazaba de odiarlo, sí que decía, no es tan importante, para mí es un hobby, puedo dejarlo cuando quiera, tú sabes, ¿no? Te daba como cierta vergüenza, ¿no? El mero Sí. hecho de decir que jugabas, ¿no? Sí, no tanto decir que jugaba, sino que dedicaba tanto tiempo y tanto recurso mental al rol. Mm. Porque, a ver, sí es cierto que yo nunca he sentido vergüenza por jugar en sí, pero sí por la cantidad de horas dedicadas a ello. Sí, eso Vale, sí. vale. Y después he tenido el efecto contrario, un rebote de orgullo y como de mainstream, no, fíjate qué intelectual soy, que juego a rol. Es una especie de soberbia estúpida, ¿no? sobre el rol, haciendo de ello como si fuese un acto que solamente seres notables pueden hacer. Y no, o sea, en absoluto. Entonces hemos tenido rebotes hasta intentar llegar a un equilibrio que parezca más moderado, pues hemos cumplido papeles vergonzosos. Yo pluralizo, pero lo he hecho yo. No te quiero meter en el saco. No, hombre, sí. No, hombre, también hay veces que te da una satisfacción brutal, ¿no? El mero hecho de haber hecho algo bien y de que te hayas hecho disfrutar una mesa de juego, que se hayan llegado a los objetivos que se buscaban, ¿no? De alguna manera. O sea, sí, también es una manera de... Yo personalmente vergüenza no he tenido nunca, pero sí que es verdad que sobre todo, y recordemos que también hubo un momento... a través de este suceso tan trágico que la prensa le metió al rol pues una capa bastante oscura de misterio y de mal rollismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, los que me rodeaban sabían que yo estaba jugando a eso, que estaba saliendo por la tele y que decían que había habido un asesinato, que tal, que no... O sea, entonces, claro, enseguida tenía todos los ojos encima, tanto de tus compañeros como de tu familia, tal. Entonces esa sensación yo sí que la he vivido y esa sensación a mí sí que me ha marcado. O sea, sí que me he sentido marcado en algún momento a la hora de tener que explicar que jugaba rol o que hacía el rol y te sentías como en la necesidad moral de tener que explicar exactamente qué es el rol y por qué eso que había sucedido no era exactamente así, ¿no? O sea, que se le había achacado algo que no... Claro. Que no era de lo que estábamos hablando y de lo que estoy haciendo y de lo que, ¿no? Pasó algo también relacionado muy similar con el tema del manga, en fin. Fíjate que a mí eso no me tocó tanto, pero sí me tocaba en los ambientes cercanos. Que llegase la típica cena familiar de Navidad y llegase tu tía y te preguntase, ¿qué? ¿Sigues haciendo cuentos de esos? Y claro, tú con 24 años y te quedas diciendo... Madre que te parió. No solamente no has entendido nada, sino que no tienes ningún deseo de entender. Lo único que quieres es emplear esto como una herramienta pues para someter y para burlarte, ¿no? Y claro, eso te toca la patata. Además te hace sacar una vena reivindicativa. ¿Cómo le explicas tú? Un poco de escudo, ¿no? Y a lo mejor le sueltas tú la de... ¿Y tú con el fútbol qué tal? Claro, o alguna cosa de estas, ¿no? Pues sí. Te sigues pintando la cara de amarillo y vas al campo a gritar como un becerro, pues... Es complicado. No. Y entonces ya empieza ahí el conflicto. Sí, y ya te metes en cena de Navidad de verdad, ¿no? En la esencia de una cena de Navidad, que eso sí que es una partida de rol. Sí. Entonces, bueno, yo también es verdad que he intentado, y además, bueno, la prueba de hecho es el podcast que hago y no solo el podcast, sino la constante divulgación que intento hacer con el rol. Yo sí que he intentado hacer entender a todos los que me rodean y a toda la gente que conozco, pues que esto es maravilloso, que lo tienen que probar, que lo tienen que tal. Entonces, para mí siempre ha sido una constante, desde que empecé a jugar a esto, ¿no? Y sí que tengo, por ejemplo, a mi padre, que lo tengo constantemente como una presencia a mi lado,
que me ve que, pues, que en las horas de descanso me pongo a leer un libro de rol, que acabo de hacer no sé qué y me pongo a dibujar un personaje y tal. Y entonces siempre la pregunta es la misma, pero ¿esto te trae dinero? ¿Esto te pagan? ¿Esto te genera algún... ¿Vas hacia alguna dirección con todo esto? Porque si no, ¿para qué coño lo haces, no? De alguna manera. Y es difícil decirle, bueno, pues no me pagan, no me tal, pero me genera pues una satisfacción y un crecimiento personal, sin más. O sea, cada libro que me leo de esto, pues aprendo cosas nuevas, me hace enlazar con otras cosas más, con otros libros, y vas creando pues un bagaje cultural, aparte me divierto, aparte, etcétera. No, simplemente así. Ahora coge en este ejemplo que has puesto el ejemplo del pintor, la metáfora del pintor. Imagínate que acabas de comer y tú te vas a pintar. Pero te vas a pintar en el sentido de me voy a mi habitación de pintar y me aíslo pintando. Claro, si lo haces todos los días después de comer, eso es malo, tío. Porque te aíslas de tu entorno familiar. Claro, que la justificación de eso sea la pasión, para quien está pintando es muy razonable, pero para los que están fuera y forman parte de tu entorno familiar, es algo extraterrestre. Porque lo que hace es tener actitudes asociales. Te vas separando de tu grupo. Que puedes decir, es lo mismo que acabar de comer y coger el teléfono y ponerte a mirar, yo qué sé, Facebook. Y entonces has hecho un aislamiento, te has metido, sigues estando ahí, pero no estás. Es similar. Eso es la clase de cosas que creo que tenemos, a ver, no tenemos, pero merece mucho la pena que revisemos, porque son microactitudes que tenemos o podemos tener a lo largo de todo el día y que nos están señalando hasta qué punto el rol se ha convertido en algo más y está transgrediendo esa línea de lo sano. Uh-huh. Y nosotros, desde luego, por supuesto, no lo notamos, porque con este tipo de cosas nunca se nota. Hasta que no llega el momento de que tu pareja te siente y te dice, tenemos que hablar de esto porque esto es demasiado. Bueno, qué pena que se llegue a ese punto, ¿no? Cuando nosotros podemos tener una revisión interna. Bueno, a mí esto me ha pasado, ¿eh? Esto reconozco que me ha llegado a pasar, esta situación, ¿no? De decir, oye, tío, o sea, estás jugando 3 veces a la semana, ¿sabes? Háztelo mirar, ¿sabes? Desapareces un sábado a mitad mañana y vuelves el sábado por la noche. O sea, claro. Fíjate que ese es un conflicto muy típico. Cuando estás en tu grupo de amigos y vuestro momento de juego es el sábado por la noche y de repente uno de ellos pues tiene pareja, ¿no? O una de ellas tiene pareja y se echa un novio. ¿Y ahora qué? Ese novio lo que quiere es estar con ella un sábado por la noche, ir al cine, ver una peli, hacer lo que sea, hacer el amor, cualquier historia. Y dices, ostras, pero si yo tengo un compromiso con mi grupo de juego, parece una estupidez, pero son momentos muy importantes. Muy importantes. Sí. En su momento es un drama. Eso es así. Eso es así. Bueno, luego nos lleva al punto que a ti no te gusta mucho, pero el de los family points, que me hizo muchísima gracia cuando me lo comentaste. Cuando lo plasmaste en el guión, me hizo mucha gracia porque es que en mi grupo existe esto. O sea, quiero decir, no es mi caso, pero sí que es el caso de compañeros, incluso algunos son de los que salen en el podcast, no voy a decir mucho más. Pero este concepto está ahí, ¿no? En plan de, es que yo no puedo ir porque no he hecho nada en todo el mes y este fin de semana es el único que puedo, pues económicamente o por tiempo, por lo que sea, porque mi pareja tal, pues tengo que ir con ella de viaje y como que tener que negociar de alguna manera con la pareja o con quien estés viviendo. Bueno, pues hoy vamos a hacer esto que te gusta y luego pues me dejas a mí que haga esto que me gusta, ¿no? De alguna manera. Se resume en eso, al fin y al cabo, ¿no? Y intentar buscar el equilibrio con esos family points, ¿no? que decimos. Y sí que ha surgido en conversaciones de WhatsApp de decir, no, es que yo hoy estoy recaudando family points porque me he llevado a los niños a no sé dónde y he dejado que mi mujer se vaya de compras con las amigas o yo qué sé, no, por decir algo, ¿no? Claro. Y dices, hostia, qué miserable, ¿no? Es esto que me estás contando, coño, sí, pues estás con tus hijos, pues estás con tus hijos y disfrútalo y ¿por qué no? Hasta juega con tus hijos a rol, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es una necesidad que no está cubierta por debate interno en la familia, en la pareja o en lo que sea. Y entonces, cara a nuestro grupo de colegas, lo hemos ridiculizado esta situación con los family points, con los que yo siento un profundo rechazo y ya empiezo a sentir hasta asquito con la idea. Porque
Vamos a ver, estamos trivializando el hecho de que no está mal, ¿eh? Porque, a ver, en el rol nos encanta trivializar, nos encanta burlarnos con sorna de todos los acontecimientos sociales, sin ningún tipo de censura. Somos muy cáferes, eso es así. Ahí está, somos cáfeles, nos divierte ser cáfeles y bueno, y eso hay que asumirlo, ¿no? Entonces, yo no me voy a poner ahora fanático con esta idea, pero sí que es cierto que cuando lo he visto, ya cada una red social donde hay un montón de gente que te está leyendo y dices... ¿Qué estás diciendo? Estás trivializando el tiempo con tu familia. No estás con tu familia porque amas estar con tu familia. Estás con tu familia porque estás recaudando tiempo para jugar a rol. Es muy miserable la idea, es muy miserable. Y además, claro, Family Points es ver una película con tu pareja. Eso. Claro. Pero ¿tú quieres hacer eso. Claro. Si quieres hacerlo, genial. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Habla con ella, no lo sé. Hay un dilema en el jugador, la jugadora de rol, y es que no solamente jugamos, muchas veces estamos jugando, somos directores, estamos leyendo y consumiendo manuales, también estamos escribiendo aventuras y puede que estemos haciendo un mundo. Entonces, la parte de dedicación al rol puede ser, en general, un volumen muy grande si haces todo eso. Porque si solamente estás jugando y lo único que haces es ir a tu partida, bueno, se puede producir un poco el efecto partida de póker con los amigotes, ¿no? Que pues, parece que la conservas como si fuese un fragmento de esa posadolescencia que tu pareja, hablando sin clichés, ¿vale? Que tu pareja no acepta, o si acepta o la rechaza, no le gustas cuando estás allí, o sí le gustas, o le gustaría jugar, pero no lo aceptáis dentro del grupo. O sea, se pueden dar un montón de factores, ¿no? Distintos. Ahora, traducir eso de una forma gamificada, patética, como son los Family Points, que es muy triste. Es muy triste. Porque, entre otras cosas, estás tratando no solo el tiempo familiar, sino el tiempo de ocio de tu pareja como si no tuviese valor. Claro. El tiempo que compartís con ella. Y el rol es tiempo de ocio tuyo, ¿no? Entonces, tal y como lo entiendo, cuando busques una forma equilibrada entiendes que tienes tiempo de trabajo, y cuando el tiempo de trabajo se acaba hay un tiempo familiar. Y ese tiempo familiar se dedica al conjunto de la familia, entendiendo que hay pareja, no hay que familia, al conjunto de la familia, luego cada uno de los dos tiene su tiempo libre. ¿Qué pasa? Que con nuestra perspectiva muchas veces machista o micromachista, el tiempo libre que se considera solo es el de él. Yeah. El de ella no se considera. Y cuando quieres hacer tiempo de familia o tiempo de ella, son Family Points. Y es como, ¿qué? No, por Dios, no puede ser. Hay que darle vueltas a esto. Hay que darle vueltas y desintoxicarse de esta idea. ¿Y qué ocurre cuando a tu pareja también le gusta el rol? Porque puede ser. Pues ocurre, ese es mi caso. A mi pareja le gusta el rol, pero no tiene la misma pasión que yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce una sinergia maravillosa. Maravillosa. Pero tenemos los dos mente puesta en que el tiempo familiar y las tareas se cumplan y se ejecuten. Una cosa es tener pasión, sino que acabas teniendo una casa y una vida desordenada, llena de trastos, todo tirado, medio sucio, pero divertidísima porque juegas al rol. No puede ser. Pero soy súper feliz. Vosotros jugáis a rol, ¿no? Tienes que poner la lavadora. No, gasto un punto fate. Claro, o sea. Esas son las compensaciones, ¿no? Claro, no. Sí. Igual que yo, por ejemplo, no juego a rol con mi peque. Y muy probablemente no juegue nunca a rol con ella. El problema es que mi hija tenga una visión del rol realista. Si no se convierte en esa cosa que le consume tiempo a papá para estar conmigo. Y claro. Eso es triste, eso es muy triste. Vale. Queda claro. Bueno, también podíamos hablar un poquito del tema dónde se juega, ¿no? Porque también es importante en todo esto. Porque generalmente el jugador de roles pues han jugado en las mesas de los hogares de todos nosotros. Pero claro, aquí hay que añadir también el problema, ¿no? de que no vivimos solos en nuestra casa normalmente. Bueno, podemos tener algún amigo, aquel que sea afortunado y tenga un amigo que viva solo en su casa y que no tenga ningún problema en abrir las puertas del castillo siempre que queráis ludar, pero normalmente pues jugamos en casas, ¿no? Y eso también trae ciertos problemas, porque al final hay que comportarse, hay que cuadrar horarios, al final estás compartiendo espacios comunes, etcétera, ¿no? Yo por ejemplo, una de las cosas que
que hacemos muchas veces es jugar fuera de las casas. Es decir, o jugamos en una tienda o jugamos en un club. Yo, por suerte, pues soy de 2 asociaciones de aquí de Valencia. Pues normalmente, si no es en una, es en otra. Y podemos ir. A mí, personalmente, donde más me gusta jugar es en mi casa y lo más cómodo posible. Pero sí que es cierto que al final lo saco. De hecho, es una manera también de exteriorizar un poco y de, ¿cómo te diría yo? Como compartimentar, ¿no? El hobby, de alguna manera. Sí, nosotros, yo creo que el rol lo que tiene es que como acepta franjas de edad tan amplias y cuando tengamos 90 años nosotros, Chucky, ya verás, ¿no? Habrá un margen ya de edad acojonante, pues es muy difícil generalizar. Yo cuando era más adolescente jugábamos en mi casa. Mi casa era el centro del rol, era como la iglesia rolera. Y allí nos reuníamos a jugar decenas de horas. Pero te hablo de meternos a jugar un jueves y acabar jugando el martes de la semana siguiente. Tía, eso es una ruta del bacalao en toda regla, pero del rol. Totalmente. Además, sí, ruta del bacalao, porque tomábamos de todo, fumábamos de todo y hacíamos de todo en casa. A veces, imagínate. Hombre, que llegaron... Tantas horas juntos, lógico. Claro. O sea, lo único que nos faltaba, yo creo que habría sido como el combo definitivo, era ser gays, el grupo de colegas, y tener sexo allí grupal. Habría sido como una explosión absurda, ¿no? Porque todo lo demás lo hacíamos juntos. Entonces era como... ¿Qué pasa? Que la casa, cuando llegaba el martes, la casa era un desastre, tío. Era un desastre. Claro, tenías desde bolsas de patatas por la cocina y vivíamos con mi madre. Fíjate que digo, vivíamos. Entonces, claro, en aquel momento... Claro, y tu madre no jugaba, claro. Mi madre no jugaba, pero prestaba un montón de atención desde el sofá, ¿eh? Estaba súper interesada en nuestras partidas. Era como su telenovela, ¿no? Claro. A ver qué hace esta semana, si van a matar el dragón o no. Sí, además, como nuestras partidas pues podían ser muy exóticas, muchas veces rozábamos la filosofía psicotrópica en direcciones súper extrañas. Y mi madre también tenía un punto muy hippie, entonces pues sí. Era como... Teníamos un ambiente muy particular, ¿no? En mi casa, por ejemplo, siempre ha estado aceptado el fumar. Todos hemos fumado hachís, marihuana y etcétera. Entonces... ¡Ay, la marihuana! ¡Qué buena está, guay, qué rica! Que la fuma mi mamá y la Rita. ¡Ay, la marihuana! ¡Qué buena está, guay, qué rica! Pues entonces estaba muy aceptado todo este ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos picos de jugar y alcanzar borracheras, salir de la borrachera, estar en estados pues de opiáceos intensos, salir de los... Y las partidas tenían una dispersión y una variación espectacular. Si a esto le añades la escenografía de me subo a la mesa, interpreto al personaje, le pego una patada a la bolsa de patatas y todo sale volando, sí, tío, la casa acababa hecho un desastre. Hecho un desastre. Madre mía. Ese desastre, ¿quién lo limpia? Sí, claro. Claro, o sea, 4 tíos yendo al baño de forma cíclica, ¿no? Consumo bebidas, consumo cerveza, voy al baño y vuelvo así todo el rato. ¿Quién limpia el baño? Claro. Es una estupidez, ¿eh? En aquel momento no lo veíamos tan importante, pero fue un abuso y hay que reflexionar un montón sobre ello. Hoy en día yo ni me lo planteo. No, claro. Ya, no solo eso, sino como padre, ya que tu hijo haga ese comportamiento, ¿cómo lo verías tú, no? De alguna manera. A lo mejor lo aceptas, a lo mejor no. En fin. Vaya tela. Cultiva marihuana, que esta herba es ilegal. Cultiva marihuana, cultiva sin separar. Cultiva marihuana. Cultiva marihuana, cultiva sin separar. Cultiva marihuana y fuma considerar. Cultiva marihuana, cultiva sin separar. Hombre, sí que es verdad que yo creo que lo ideal sería que si jugásemos en casas ajenas o en la tuya propia, pues haya un comportamiento que se pueda hablar un poco con este contrato social que dices tú. Yo creo que no hace falta tampoco, porque son cosas básicas, pero bueno, a veces al final siempre es mejor hablarlo. Pero en fin, claro, yo por ejemplo tengo mucha la deferencia de que si voy a jugar a casa de otro, primero que intentamos que el que pone la casa no tenga que poner ningún tipo de comida, alimento, ni cosas de estas. O sea, todo se paga entre el resto de jugadores y se lleva... a veces sí, a veces no, porque a veces hasta la propia persona que pone la casa dice, no, tío, o sea, venís aquí, pero yo pongo mi parte, ¿no? Si vamos a pedir pizzas, yo pago mis 8 euros o lo que sea, no sé, por decir algo, ¿no? Yo soy más partidario de que al final que pone la casa, que pone todo lo demás, pues oye,
pues se le invita a cenar, se le invita a comer y aparte de que si encima es el que hace la partida, pues ya te cagas. O sea, el director pues ya es como que lo hace todo, ¿no? Pero sobre todo comportarse y el tema de respetar, porque si hay niños por medio, por ejemplo, últimamente pues vamos a casa de un amigo que tiene 2 hijos. Entonces llegamos a un horario que los nanos están cenando y que se van a acostar. Y durante ese impasse de tiempo nosotros estamos montando la partida y estamos ahí cenando también, lo que sea, o preparando para cenar también y jugar. Y nuestro horario normalmente empieza pues a las 7 de la tarde, ¿no? 7:30 y acaba pues hasta las 12, 12:30, 1, ¿no? Pues claro, en ese periodo tú tienes que respetar que esas personas se van a dormir, que son los nanos, pues tienen que conciliar el sueño, aunque están en la otra punta de la casa, pero tampoco puedes estar ahí pegando berridos ni pegando patadas a paquetes de palomitas, ¿no? Y luego pues intentar recogerlo todo lo máximo posible. Claro, intentar pues, recoger todo, que no se quede nada de lo tuyo, irte, en fin. Yo creo que es una cuestión de comportarse, ¿no? Y eso ayuda. ¿Qué pasa ahí? Pues, por ejemplo, yo tengo también 2 hijos, ¿no? A mí me gusta mucho jugar en mi casa, pero ahora que me está pasando con las partidas online, pues los peques cuando se acuestan tienen todo un ritual que es exigente. No sencillamente se van a la cama, depende de la edad. Pero puede que se duchen, que no se duchen, que le cuentes un cuento. ¿Vas a perderte todo ese ritual por echar una partida? Si es una cada 15 días, bueno, es posible. Y luego, pues una vez cada 15 días, es posible. Pero oye, que es una vez cada 15 días es un sábado de cada 2. Es decir, depende mucho de cómo tú lo enfoques. Luego, ¿quién se va a encargar de todo eso? Siempre tu pareja. Da igual que sea él o sea ella. Siempre se va a encargar tu pareja porque tu pasión es rolear y entonces ese sábado lo has dedicado a ello. ¿Y qué pasa? Ese sábado, 1 de cada 2 ya se tachan cine, se tacha cena, se tachan... Porque un sábado de cada 2, para el resto de tu vida, lo tienes comprometido con tu grupo de juego. Claro. Llegar a acuerdos es complejo a veces, porque no pasamos por la fase de llegar a acuerdos. En tu casa yo puedo fumar, no puedo fumar. Oye, para mí es muy importante, por poner un ejemplo, que no lo es, pero es muy importante fumarme un pitillo en los momentos de tensión, porque lo tengo muy asociado al rol. Pero hostias, si juego en tu casa no puedo jugar, entonces esta parte se me corta, necesitamos llegar a un acuerdo. Claro. Sí, totalmente. Claro. Luego, yo, por ejemplo, no soy partidario de que el que pone la casa no pague la comida. Y a mí me gusta poner la casa, me gusta pagar mi parte, me mola. Porque creo que todo principio de autoridad que podamos rechazar, debemos rechazarlo. Porque va a significar salud en el grupo. Salud. Entonces sí, y no sé cómo lo ves, pero... No, para mí es una cuestión de, no sé, como de... Pues que ya estás poniendo una parte, ¿no? De alguna manera de todo esto. Pero bueno, que sí, que son maneras de verlo, ¿no? Si también lo ves por el lado de autoridad, pues es cierto. ¿Por qué no vas a ser uno más, no? Por poner la casa que al final la ofreces porque tú quieres y porque te apetece. Ya está, sin más. Claro. ¿Sabes? No tienes más... Pero bueno, que en fin, que eso es lo que tú dices, llegar a un acuerdo y decirlo así. Sí, en nuestro grupo no es una obligación este tipo de cosas, pero sí que salen a la palestra a veces. Tú fíjate que en mi casa antigua no teníamos problema por fumar canutos en la casa y a mi madre no le importaba, porque también fumaba, pero sí tuvimos un problema del carajo porque nos olvidábamos de abrir la ventana. Ajá. Y llegamos a tener un conflicto fuerte porque siempre nos olvidábamos de abrir la ventana. Y no era por el... No os veíais, ¿no? Llegaba un momento que no era por el lomo. Era por el lomo. Aunque hubo cierto día de niebla escocesa de esta... Pero no, era por el olor corporal. Claro. Y claro, mi madre había cosas en las que podía pasar porque le encantaba tenernos en casa y había otras cosas donde nos decía, chicos, hasta aquí. Claro. Hasta aquí. Y el conflicto de las ventanas fue un conflicto súper duro, fíjate. Y claro, yo en aquel momento no le daba valor. Ahora sí, porque yo no tengo ningún derecho a cuantificar lo que es importante para ti. Y si tú me dices que es importante la ventana y me dices que es de 10, pues es de 10. Uh-huh. Claro, yo no puedo relativizarlo y darle un 2. No. Es de 10, porque para ti es de 10. Las normas del señor de la casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahí está, en este caso, de la señora. Yo qué sé, si tu pareja es la que lleva los peques, como es el caso quizás de vuestro colega, y tu pareja dice, oye, los zapatos en la entrada. Claro. Los zapatos en la entrada es importantísimo. Y eso tiene que estar grabado en plan entrada de Minas Tirith. Los zapatos en la entrada. No se te puede olvidar los zapatos en la entrada. Claro.
Eso todo son acuerdos que te van a producir tener salud en tu relación. También hay que darse cuenta, creo yo, que quizás sea lo más complicado ya, es cuando tu pareja está cediendo porque te quiere y cede más de lo que está dispuesta a aguantar a largo plazo. Y la responsabilidad de ver eso es tuya. O debería ser tuya. ¿Por qué? Pues porque la amas, ¿no? Porque lo amas. Y tu pareja está cediendo porque te quiere y está escuchando cómo le cuentas la partida otra vez. Después de estar con tus amigotes en el salón 4 horas, y aún después le vas a contar 2 horas más lo que hiciste en la partida. Maravillado. Bueno, él ha estado 4 horas solo sin ti y después tiene que aguantar esas horas de monólogo. Pues... Bueno, yo por eso decía que el lugar, el sitio, pues a veces si tienes la opción de una asociación, pues a veces un lugar como neutral, por decirlo de alguna manera, es bastante interesante, aunque tengas que tener las mismas reglas de comportamiento. O sea, nosotros vamos al club y lo mismo, tenemos que dejar todo recogido como si no hubiésemos estado, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, ya no es la casa de nadie ni ninguna historia de estas. O sea que... Para mí lo ideal es la rotación. Es que no haya un sitio establecido, que se vaya santificando poco a poco, sino que se rote. Me encanta jugar en casa. Me encanta que se juegue en mi casa, me encanta ir a casa de otro, me encanta ver la costumbre que tiene el otro, sus rarezas, que te dice, oye, esto otro, no me dejes las chaquetas en el sofá, me cago en la leche, mira que te lo he dicho. O justo lo contrario, no me pongas los pies encima de la mesa, no toques mis libros, están ordenados por tamaño y ancho de canto. Vale. Bueno, sí. club. Nosotros hemos jugado mucho en cafeterías, en bares, en la plaza, hemos jugado en un montón de sitios distintos. La rotación en el sitio me parece lo ideal, lo más sano. Muy bien, bueno, pues Sirio, yo ya para cerrar un poco el tema, porque creo que ya hemos filosofado bastante un rato, ya hemos estado hablando de este tema. Lo principal, pediría a la gente que nos está escuchando que quiera dejar comentarios a través de ebooks o de Spreaker sobre todo esto, sería muy, muy gratificante y además en tu propio canal de YouTube siempre pasa, ¿no? Que cuando acabas tocando un tema de estos, luego tienes mucho feedback de la gente porque a la gente le apetece comentar este tipo de cosas, ¿no? Es muy interesante. Entonces, invitaría a todos que lo hicieseis. Y luego también, si queréis escuchar sobre rol, pues aquí el amigo Sirio está con un proyecto estupendo, que también quería darle un poquito de eco, que lo está haciendo junto con Josel y con un grupo más de aficionados al rol en Uniradio Jaén, y es el proyecto Roll Fiction, un podcast, programa de radio podcast también, cada 15 días, pues sobre juegos de rol, pero muy enfocado a la gente que está empezando. Por lo menos en esta primera temporada lo habéis enfocado prácticamente como si fuese de teoría del rol, ¿no? De alguna manera. Sí, estamos tocando palos un poquito básicos. Está Marcos, que es el técnico de sonido, Mireia, que tiene mucha experiencia con la radio y nos está guiando un montón, aparte de que es nuestra experta en rol en vivo. Y luego JR, que es el anciano agradable con el que discuto sobre las obras, sobre estas cosas, ¿no? Y que tiene pues una experiencia a sus espaldas que es desgarradora. Y tocamos un poco, yo creo que poco a poco iremos metiéndonos en cosas más densas, cada vez más densas, hasta que seamos insoportables y se tenga que cerrar. Digas que panda de pedantes están aquí hablando de esta, pues sí. Los podéis escuchar a través de la página web de Uniradio, que es uniradio.jaen.es. Ahí tenéis el programa, y si no, que lo podéis descargar también de allí, y si no, también en ebooks lo sacáis también con un plazo, no sé si de una semana o una cosa así. Dejáis un margen y luego ya lo colgáis en ebooks. Sí. Es que 2 semanas, ahora estamos de parón, y luego pues cada semana lo que es la radio de Jaén la pone otra vez, ¿no? Con el programa siguiente. Muy bien. Pues nada, Sirio, ¿algo que quieras decir para ya cerrar? Sí, mira, me gustaría tomar como conclusión que la búsqueda de equilibrio entre la pasión del rol, el trabajo y la familia tiene que ser algo activo. No es algo pasivo que ocurre solo con la experiencia y con el tiempo. Es algo activo a lo que hay que dedicarle esfuerzo. Y tiene que ser un esfuerzo con los participantes. Es nuestra responsabilidad encontrar nuestros comportamientos micromachistas y nuestros comportamientos abusivos. Es nuestra responsabilidad. Uh-huh. Y también es nuestra responsabilidad hablarlos sin sentirnos heridos. Si tú descubres que tienes un comportamiento pues micromachista o abusivo en el rol, pues siéntete feliz porque lo has descubierto, puedes corregirlo, no te sientas triste ni lo
No te sientas defensivo porque, oh, Dios mío, ahora eres de tal forma y se te puede acusar. No, baja tus muros. Estás compartiendo con probablemente la gente más importante de tu vida. Entonces, baja tus muros y comparte abiertamente cómo eres y descubre la forma más sana de compartir esta pasión. Muy bien. Pues estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Sirio, así que un poco más tengo que añadir. Espero que esta charla, pues por lo menos os haya servido para reflexionar un poquito sobre vosotros mismos y sobre vuestro grupo de juego y los que os rodea. Y bueno, pues si ha servido para algo en el sentido moral, pues estupendo, porque será el objetivo. Pues nada, Sirio, te invito a que pases por aquí cuando te apetezca. Siempre es un placer hablar contigo y bueno, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Charlar contigo también es una maravilla y con todo el grupo de la base secreta. Y igualmente, cuando queráis jugar una partida online, ya sabes, en tu canal o en el mío, no hay ningún problema, tío. Será un auténtico placer. Pues, gente, nos vemos y dentro de poquito, ya sabéis, todos los lunes estaremos en directo, pues para traeros ese programa pues más fresco, más directo, como no podía ser. Y luego, pues cada X tiempo sacamos estos mensajes. Nos vamos viendo. Muchas gracias por escucharnos y dentro de poquito a disfrutar. Un abrazo. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook La Base Secreta, mail labasesecreta@gmail.com.